Aleluya, gloria a Jesús, bendito el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, en esta noche ya una enseñanza que le denomino entendimiento cegado en el tiempo final. Entendimiento cegado en el tiempo final. Mira, una de las cosas que estamos nosotros viendo en este tiempo que vivimos es, hermano amado, nosotros vemos todo lo que está pasando alrededor, vemos las cosas que están sucediendo en el mundo y vemos que el tiempo, hermano, está cercano, el tiempo del final está cercano. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque me escogió para vivir en este tiempo. Le doy gracias al Señor porque me preparó, e incluso yo creo que no he visto muchas de las cosas que Dios, hermano, me preparó en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón para ver. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo era niño, yo recuerdo, hermano, que todas las noches tuve un sueño. Por muchos años, hermano, desde de la edad de 6 años, como hasta la edad de como hasta los 22 años, tuve un sueño todas las noches. Todas las noches soñaba un sueño, tal vez tenía 2, 3, hasta 4 sueños por noche, pero uno de ellos siempre estaba ahí. A veces soñaba algo y a lo mejor despertaba y me volvía a dormir, pero siempre tenía un sueño en específico. Y ese sueño que yo tenía, que tuve siempre desde mi niñez, fue un sueño donde yo caminaba en las calles y veía, hermano, cosas, acontecimientos terribles y un dragón que salía del mar y devoraba a las naciones. Y en ese sueño yo andaba caminando en todas las calles y la gente estaba, hermano, en una angustia. Nadie estaba en sus casas, toda la gente corría por las calles gritando, gente se mataba, se peleaba. Y yo me recuerdo, hermano, que siempre en ese sueño yo andaba caminando con una vara en las calles y el mensaje que salía de mi boca, hermano, imagínense, porque soñar eso a los 6 años, a los 7 años y todas las noches, uno como que dice, como si uno está a esa edad, uno ni sabe, a lo mejor ni entiende. Pero fíjese que ese sueño se quedó por años ahí en mi vida, en mi corazón y en mi espíritu. Y en el sueño, la palabra que salía de mi boca cuando yo caminaba por esas calles decía: el tiempo, la venida del Señor está cercana. Y ese era el mensaje: la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cercana. Y veía un movimiento terrible militar, hermano, y tantas cosas sucediendo en todo el mundo, pero salía una palabra de mi boca y decía: el tiempo, la venida del Señor está cerca. Y por eso le doy gracias, hermano, al Señor, que me ha concedido vivir en este tiempo, que me ha concedido dar este mensaje y poco a poco ir compartiendo de aquello que el Señor nos habla a nuestro corazón. Y entonces, hermano, yo quisiera que viéramos algo muy interesante y muy importante a la vez en cuanto al tiempo final, porque nosotros vemos, como le digo, los acontecimientos, las cosas que están sucediendo, las palabras proféticas que se han cumplido, pero hay algo que en ocasiones hemos, hermano, por así decirlo, descuidado, y que es algo muy importante de ver. Ahora, por eso se llama así esta enseñanza: entendimiento cegado en el tiempo final. Y vamos a iniciar, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, 2 de Corintios 4:3, dice la Escritura, hermano amado: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual, dice, es la imagen de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos la gloria, la honra, el honor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en tu misericordia nos ayudes, que en tu misericordia nos des, Señor, la sabiduría y la gracia para compartir tu palabra, Señor, en esta noche, y que sea de bendición para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, entonces mire, hermano, qué tremendo que dice la Escritura que para algunas personas el Evangelio está encubierto. Pero ¿por qué está encubierto el Evangelio? Dice, hermano, en el verso 4, en los cuales, número 1, el Dios de este siglo. No podemos nosotros ignorar, hermano, que hay un ser llamado el Dios de este siglo. Y ese Dios de este siglo dice que está cegando el entendimiento. Mira el trabajo de este ser. Mira el trabajo de este ser, qué terrible, hermano. No es, hermano, algunas cosas que nosotros pensamos que el enemigo hace, pero una de las cosas principales que el enemigo quiere es cegar el entendimiento. Número 1, debemos nosotros de saber, hermano. Debemos de saber, como dice el apóstol Pablo, nosotros no ignoramos sus artimañas, no ignoramos nosotros sus maquinaciones, que hay un Dios de este siglo y que ese Dios, hermano, está ocupado en cegar el entendimiento. Pero ¿de quién es que ciega el entendimiento? De los incrédulos. Entonces aquí me enseña, porque dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que el enemigo hace, hermano? Que quiere meter primeramente la incredulidad de nosotros. ¿Para qué? Para cegar nuestro entendimiento. Quiere cegar, hermano, lo que nosotros somos en Dios. Quiere cegar, hermano, el evangelio en nuestra vida para que nosotros, hermano, no podamos nosotros recibir esa gloria. Porque dice, mire, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. Y ese Dios, hermano, de este siglo del que está hablando, en eso se ocupa, de eso se preocupa, de que la gente primeramente tenga incredulidad. Incredulidad, hermano amado, hacia los milagros, incredulidad, hermano, hacia tantas cosas que Dios quiere, porque recuérdese que cuando incluso nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dice que cuando llegaba a una ciudad, hermano, traían todos los enfermos, traían, hermano, a los endemoniados, traían a la gente que estaba necesitada, y el Señor dice, los sanaba a todos. Pero recuérdese que también hay una porción que dice que en una ocasión el Señor llegó a un lugar y dice, y no hizo ahí muchos milagros. ¿Sí se acuerda por qué dice? Por causa de la incredulidad. ¿Qué es lo que me enseña esa porción? Que si hay incredulidad en una persona, es como una barrera para que el Señor haga su obra. Porque Jesús pudo haber dicho, reprendo esa incredulidad. Pero no, dice la Escritura que fue y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Eso me enseña a mí, eso me enseña que la incredulidad es algo terrible. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó esa incredulidad al corazón de esa gente? ¿Cómo fue que se metió esa incredulidad? Pero dice la Escritura, hermano, en esta porción, que Él ciega el entendimiento. Es decir, el enemigo se ocupa primeramente de tener esa incredulidad en las personas, que no crean, hermano, en aquello que Dios puede hacer. ¿Para qué? Para dejarlos ciegos. ¿En dónde? En su entendimiento. Dejarlos ciegos en el entendimiento espiritual. Porque Él sabe que si los deja ciegos, no va a resplandecer el evangelio de Cristo en el corazón de esas personas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo final? Usted me podrá preguntar, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el último tiempo? Mire, vamos a seguir. Juan capítulo 10, verso 34 dice,
Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Por qué le pongo esta cita? Porque dice que Él es el Dios de este siglo. ¿Qué operación tiene un Dios, un llamado Dios con D chica? Porque usted ve que aquí incluso el Señor, sí sabe que en un salmo está esto. En un salmo dice: Dios, yo dije, dioses sois. Y dice aquí, hermano, el Señor hablando esta referencia, dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Es decir, porque por ejemplo, uno de los dioses de los que nos habla la Escritura es Moisés. Recuérdese que Dios mismo le dijo: tú para Aarón serás como Dios, y él para ti será como boca. Usted lo puede buscar y ahí lo va a encontrar en su Escritura. Pero así le dijo Dios: tú serás como Dios para Aarón, y él será para ti como la boca. Entonces la palabra me enseña que aquellos llamados dioses eran aquellos que operaban según la palabra que les venía. Es decir, se movían respaldados por una doctrina, por una enseñanza, por algo que los respaldaba en lo espiritual, pero hablando de algo que tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino, ¿qué? La palabra de Dios. Dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces aquellos a quienes venía la palabra, la doctrina del Señor los empoderaba, les daba ese poder para funcionar de esa manera. ¿Por qué Dios? Porque funcionaban con una naturaleza divina, funcionaban con un poder que no era de la tierra. Así como Moisés cuando traía aquella vara, y no era la vara de Moisés, era la vara de Dios que tenía en su mano. Levantaba la vara y había prodigios, había maravillas, porque Dios estaba respaldando la palabra que le había hablado a él. Pero también el Dios de este siglo se maneja bajo una doctrina. Por eso la misma Escritura dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque la doctrina es algo muy importante. Por eso dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Oiga bien, hermano, oiga bien esto. Estamos leyendo el versículo que sigue de donde leímos ahí en 2 de Corintios, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y después dice este versículo, porque Dios mandó, ¿qué mandó Dios? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dígale al que está a su lado, en tu corazón resplandeció una luz, hermano. Pero esa luz que resplandeció, ¿para qué resplandeció? Sigue diciendo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para eso se iluminó nuestro corazón, para que nosotros podamos conocer, hermano amado, para que seamos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios, pero en la faz de Jesucristo. Esto no es, hermano amado, para conocer los atributos de San Martín de Porres o qué sé yo, sino de Jesucristo de Nazaret. Dígale al que está a su lado, el Señor hizo que resplandeciera en tu corazón una luz, y esa luz tiene que llevarte a un conocimiento. Ese conocimiento es de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero mire lo que dice en Mateo 7:28, hermano. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de qué, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas,
porque la doctrina que traía el Señor estaba llevando a la gente a conocer a Dios verdaderamente. Es decir, toda palabra es respaldada por algo espiritual. Por eso nosotros, ya que lo hemos visto en algunas ocasiones, la Escritura nos es clara y nos dice en 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es tan sencillo, hermano, no tiene a Dios. Ahora, déjeme hago un paréntesis aquí. ¿Por qué es que el enemigo, recuérdese que dice ahí la Escritura, que el enemigo cegó el entendimiento? ¿Para qué lo cegó? Para que no resplandezca la luz ahí. Porque si esa luz resplandece, va a llevar a la gente al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es lo que el enemigo no quiere, que conozcan a Jesucristo. Pero oiga lo que le voy a decir, porque la doctrina es aquella que enseña, es aquella, hermano amado, que hace que nosotros conozcamos. Por eso dice aquí, que si uno conoce la doctrina y que si otro se extravía de la doctrina de Cristo, es así de sencillo, no tiene a Dios. Entonces, en el mundo, en el tiempo que vivimos, en el tiempo final, una de las cosas que el enemigo se está preocupando es de cegar el entendimiento de la gente. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo es doctrinal. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe. Es decir, todo tiene que ver con la doctrina, todo. Hermano, porque si nosotros creemos o no creemos, todos participan de los terremotos, de los huracanes, de, hermano amado, todas las cosas que pasan, pero lo que hace la diferencia es la doctrina que está en ti. ¿Por qué? Porque si tiembla en un lugar, a la gente toda se va a espantar, pero lo que depende de la gente que ahí vive, que está viviendo esa situación, es la doctrina que hay en su corazón, porque la doctrina va a definir si tienen a Dios o si no tienen a Dios. Por eso es tan sencillo que dice la Escritura, hermano, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que nos está enseñando en el último tiempo? Que el enemigo está cegando el entendimiento de las personas. ¿Por qué cree que la gente está tan confundida? ¿Por qué cree, hermano, que hay esos rollos que hoy se están moviendo tan fuertemente y que el gobierno está aprobando el matrimonio del mismo sexo, que está aprobando que a los niños se les enseñen y que se les inculquen cosas ya desde niños, hermano amado, que ellos ni tienen que saber? ¿Por qué? Porque es, hermano amados, el enemigo les ha cegado el entendimiento y por eso todo está confundido. El que no tiene la doctrina del Señor, porque no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios, hermano, la Escritura a mí me enseña que Él nos va a guiar a la verdad, que Él nos va a iluminar. Esa luz, hermano, nos ilumina y nos lleva a un conocimiento de quién es Jesucristo. Pero aquel que está cegado, ¿cómo está? ¿Cómo es una persona ciega? No ve, no sabe, no puede definir algo porque no lo puede ver. Así está el mundo, está en oscuridad. Por eso le llama el Dios de este siglo, porque ese Dios es un Dios de oscuridad y está cegando el entendimiento de la gente. Es lo que está pasando en el último tiempo. En otras palabras, está haciendo que la doctrina de Cristo no llegue a ellos. ¿Por qué? Porque si no tienen la doctrina, como dice esta porción, es así de sencillo que no tienen a Dios. ¿Por qué está la gente así? ¿Por qué está el mundo así? ¿Por qué están, hermano amado, permitiendo este tipo de cosas? Hoy en día ya se están aprobando los baños de doble sexo, de ambos, entran hombres y mujeres y de todo en el mismo baño. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque están cegados, no han entendido, no pueden entender, porque la doctrina de Cristo no está en ellos. Y si no tienen a Dios, que es luz, están en oscuridad.
Dice la Escritura en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Vamos a hablar un poquito del entendimiento, porque es lo que el enemigo quiere cegar. Recuérdese que dice, él cegó el entendimiento, pero en Dios nuestro entendimiento está encendido, está alumbrado. Y dice, vamos a hablar poquito del entendimiento. Dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, claro, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué razón es activar el entendimiento? Sigue diciendo, verso 19, dice el apóstol, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y dice, ¿por qué razón? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, porque ¿cómo son los niños? Según lo que explica el apóstol Pablo, los niños son movidos por cualquier viento de doctrina. Por eso el apóstol dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que nos madura en la manera de pensar? Usar el entendimiento que Dios nos dio. Por eso el apóstol dice, mira, yo prefiero hablar, aunque sean 5 palabras, con mi entendimiento. ¿Con qué razón? Enseñar también a otros. Por eso, cuando en la iglesia, hermano amado, nosotros no hablamos esa palabra de entendimiento con nuestros hermanos, nuestro entendimiento también tiene que crecer. Nuestro entendimiento, hermano, espiritual tiene que desarrollarse, porque eso es lo que nos va a ayudar a madurar, a no pensar como niños. Y a lo mejor algunos, mire, pueden decir, ay pastor, pero es que también es que debe de ser espiritual. Claro que sí, lo podemos hacer con el espíritu también, cantar en el espíritu. Podemos también, hermano, hacer cosas en el espíritu. Pero dice el apóstol, necesito también hacerlo en mi entendimiento, para edificar a los demás, para poder enseñar a los demás. Porque ¿de qué sirve hablar? Como dice aquí, que 10,000 palabras en lengua desconocida, dice el apóstol, si no se entiende de lo que se está hablando. Entonces esto nos hace madurar, hablar, usar el entendimiento del Señor. Efesios 1:16, el apóstol Pablo, en una de sus oraciones, él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento, una vez más dice, de Él, alumbrando, ¿qué dice? Los ojos de vuestro entendimiento. Y nos vuelve a recalcar, es que nosotros tenemos que ser alumbrados, ser iluminados en los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué razón? Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque hoy en día, hermano, incluso dentro de las congregaciones, parece ser que en ocasiones no hay ese entendimiento. Y por eso las cosas se desarrollan en una manera incluso en la que la gente piensa que es la correcta. Le platicaba a mi esposa que en estos días he tenido sueños raros. Y en esos sueños yo he visto gente dentro de las congregaciones hablando cosas terribles, hermano. Cosas que yo creo que el Señor me está mostrando lo que está pasando. Ya ha estado pasando, pero va a engrandecerse eso. Porque usted sabe que incluso ya hay congregaciones pastoreadas por gente del mismo sexo. Ya hay lugares, hermano, y están llenísimos esos lugares. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera hacer lo mismo que ellos no le van a decir nada. Los van a apoyar.
van a estar con ellos. Y es un escándalo tan terrible en el mundo de la iglesia, hermano, que cree en Cristo Jesús, o que por lo menos dicen creer. Pero es algo terrible lo que está pasando hoy en día. Se debaten tantas cosas doctrinales, hermano, que ya ni siquiera se deben de debatir, que ya ni siquiera, hermano amado, se deben de ver si eso no es. Mas sin embargo la gente, por causa de esto, de la ceguera espiritual, todavía se pregunta la gente, hermano. Por ejemplo, uno de los temas más polémicos que siempre ha existido es el diezmo. La gente dice que si es de Dios o no es de Dios. Gente que antes creía en el diezmo no cree en el diezmo. Gente que antes decía que el diezmo es de Dios, ahora ya no creen en eso, hermano. Y hasta usan las redes sociales para hablar en contra. No solamente no creen, sino que hacen que otros duden de lo que es, hermano, en la Escritura. No es difícil entenderlo en la palabra del Señor. Pero yo le decía a mi esposa, y entonces entendí esto. Fue cuando entendí esta palabra. Porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que yo agarro mi Biblia, agarro la Escritura y empiezo a leer y no me es difícil comprender, hermano, lo que está ahí escrito? En relación al diezmo, en relación a la cubierta, en relación a tantas cosas que la Escritura habla. Mas sin embargo hay gente que por más que le explique, hermano, no les entra. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué razón si uno les explica con los textos y con todo, no entiende? Y entonces entendí, es que están cegados. Por más que usted le quiera explicar, hermano, no se puede, porque el enemigo ya logró cegar ese corazón. Y eso es terrible, hermano, es lo que está pasando. Por eso la gente está así, porque no entienden lo que están haciendo. Por eso la Escritura dice, el Señor los entregó a mentes reprobadas. Ni ellos saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están cegados, están endurecidos. Mire, dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero mire cómo tienen el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué dice que tienen que son ajenos a la vida de Dios? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué está esa ignorancia ahí? Por la dureza. Por eso esa gente, hermano, por más que usted les quiera explicar, como tienen el corazón duro, como tienen una ceguera espiritual, no entienden, hermano, no pueden entender lo que usted les quiere explicar. Mire, yo me he dado de topes con gente así, que uno les quiere explicar, hermano, no, se enojan, hermano, cuando usted les quiere explicar lo que la Escritura dice, porque la gente así piensa. Todos dicen yo tengo la verdad, todos dicen yo estoy correcto y tú estás mal. Pero no se trata, hermano, de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que está escrito y que no lo estamos torciendo, porque hay gente que tuerce la misma Escritura, pero la Escritura se interpreta sola. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, antes de continuar leyendo, recuérdese que dice la Escritura que hay un Dios de este siglo, y ese Dios de este siglo, como decía ahí la Escritura, se preocupa por cegar el entendimiento. Y el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es el entendimiento el que el enemigo primeramente quiere afectar. ¿Por qué? Porque si nuestro entendimiento se conforma a este siglo, el enemigo fácilmente va a poder cegarnos.
va a poder llevarnos a que nos conformemos, a que el día de mañana usted ahorita está diciendo, yo no apruebo de esos matrimonios gay, yo no apruebo, y que el enemigo esté tan entrado en esa situación. Mire, hoy en día hay gente que no aprueba eso, pero si no cuidan su entendimiento, por eso el apóstol dice, esa es tu responsabilidad. Dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque si nosotros nos conformamos, no vaya a ser que el día de mañana digamos, no, pues sí es cierto que, pues pobrecitos, míralos, ay, pues ¿por qué tanto rechazo, hombre? ¿Por qué tanto menos? Pues no, aceptémoslos ya así como son, hombre, aceptémoslo. Así habrá gente, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando para que la gente esté cegada en su entendimiento. Pero dice, a nosotros el apóstol nos aconseja, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la manera de lograrlo es renovando nuestro entendimiento. La manera, hermano, de entender y de conocer la voluntad de Dios es no conformarnos a este siglo. Para conocer, hermano, la voluntad agradable y perfecta de Dios, necesitamos no conformarnos a este siglo. Mire, le pongo aquí, ya voy terminando, es un solo pensamiento. Dice, en ocasiones nos preocupamos más por ver qué está pasando en el mundo en relación a los desastres naturales y también lo profético, que es tan importante también. Pero también debemos de revisar y preguntarnos, ¿no nos estaremos conformando a este siglo? Esto es el principio para poder ser engañado y cegado por el Dios de este siglo. Si nos empezamos a conformar a este mundo, a conformar a cómo vive este mundo, a veces tenemos que, hermano, detener y analizar las cosas que estamos realizando en nuestra vida. A veces parecemos, hermano, como Israel en Egipto, trabajando para edificar, hermano, un mundo al cual nosotros no pertenecemos. A veces parece que somos esclavos de este mundo y que estamos trabajando en opresión para formar algo de este sistema. Pero Dios nos dice, no quiero que estés ahí, yo quiero que puedas ser una luz. Dígale al que está a su lado, que seas una luz, hermano, donde tú estás, que seas una luz en tu trabajo, que seas una luz en tu escuela, que seas una luz en tu casa, que seas una luz, hermano, en la colonia donde vives, que seas alguien, hermano, que proclama el evangelio de Cristo y que la gente pueda ver algo diferente en ti. ¿Cuántos dicen amén? Que puedan ver en nosotros esa luz, porque nosotros somos aquellos que proclaman ese mensaje que va a llegar al corazón de las personas. Y cuando el evangelio resplandece ahí, hermano, quita toda tiniebla, disipa toda oscuridad. Pero necesitamos nosotros tener, hermano, esa convicción de saber que somos luz. Dice la escritura en 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de ¿qué? De vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, nos dice el apóstol y nos da un consejo, por eso tiene que ver con el tiempo final. Porque allí está hablando cuando Jesucristo se ha manifestado, está hablando del último tiempo, pero dice que para poder nosotros estar esperando, hermanos, en una manera sobria, hermano, la gracia del Señor, dice, ceñid los lomos de ¿qué? De vuestro entendimiento. Porque el apóstol sabe, si logra el enemigo capturar el entendimiento de estas personas, si logra cegarlos, hermanos, se termina ahí. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, como aquellos de los que hablaba, que por su ignorancia, hermano, y por la dureza de su corazón. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, dice, con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que tengamos un limpio entendimiento, dice, ¿por qué? Mire, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso ya se está moviendo, hermano. Hay mucha gente que antes creía en la venida, ya no creen. Hay gente, hermano, apóstoles, gente tremenda en Dios, que ahora dice, Cristo no viene, no se preocupen, Cristo no va a venir, el Señor no viene, hombre. Por eso dice, hermano, el apóstol, mire, por eso a mí me llama la atención que el apóstol les dice, amados, esta es la segunda carta, dice, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, dice, vuestro limpio entendimiento. Porque si tenemos ese limpio entendimiento, tendremos memoria de las palabras proféticas, de los mandamientos del Señor, de las cosas que nos instruyen los apóstoles. Y nos dice, sabiendo primero esto, que vendrán aquellos que son burladores, que andan según sus propias concupiscencias, que dicen, hermano amado, que el Señor ya no viene, que el Señor ya retardó su promesa y que no va a venir. Entonces, hermano amado, hoy en día estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo, hermano amado, en un tiempo en el que muchos ya no creen lo que Dios, hermano amado, está haciendo. Pero hay un Dios de este siglo, y ese Dios está cegando el entendimiento de la gente. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Renovarnos. Dígale al que está a su lado, renuévate, hermano, en tu entendimiento. Transfórmate en tu manera de pensar para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay gente que todavía no sabe para su vida cuál es la voluntad de Dios? Todavía se preguntan, ¿cuál será? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? Y como no saben, hermanos, se ponen ¿cómo se dice? A especular, a pensar, a decir tal vez es esto, tal vez es esto otro. Pero la Escritura me enseña que para que yo pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta, necesito transformar mi mente, necesito renovarme en mi entendimiento, saber decirle, Padre, ayúdame. ¿Cómo lo puedo lograr? Con la doctrina del Señor, leyendo la Escritura, orando, pidiéndole a Dios, Señor, te necesito. Ilumina mi corazón para entender, dame espíritu, como decía el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría, de revelación en tu conocimiento, Señor. Alumbra los ojos de mi corazón para que mi entendimiento esté encendido, y cuando lea la Escritura pueda yo entender lo que ahí está escrito y pueda ser edificado, pueda crecer en madurez en cuanto a mi entendimiento y poder darle la gloria al Padre. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, ayúdame, que mi entendimiento crezca, que mi vida, Señor, en ti crezca? Te doy la gloria y la honra, Señor. Aleluya.